Hoy voy a hablarles un poquito de Mateo 7, del 13 al 14. Lo voy a leer en la versión actual. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y qué pocos son los que lo encuentran. Estuve investigando, estudiando un poco sobre esto. Y nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué? Él hablaba en muchas parábolas, ¿verdad? Y siempre hacía comparaciones. En este caso, según lo que investigué, las ciudades antiguas eran amuralladas y tenían muchas puertas, pero había una puerta principal, que era por donde entraban las personas con todos los animales que querían, con todas las cargas, con todos los objetos, con todas las cosas que un ciudadano podía necesitar. Cuando esa ciudad era atacada, la primera puerta que se cerraba era la principal. Y quedaban las puertas aledañas que eran muy estrechas. Tan estrechas así que solo podía pasar una persona. No podía tener nada en sus manos, no podía tener nada en sus espaldas. La persona podía pasar y de lado, ni siquiera de frente. Entonces, en base a esta situación es que el Señor nos da esta parábola de que debemos entrar por la puerta estrecha. Y es por eso que dice que son pocos los que van a entrar por allí. Mayormente nosotros queremos, ¿verdad?, que podamos entrar por esa puerta ancha, que podamos estar cómodos, que podamos hacer lo fácil. Sin embargo, Él nos enseña aquí que la salvación que Él nos ofrece es obligatorio entrar por la puerta estrecha. El miércoles les hablé, ¿verdad?, de la meta de un cristiano, que es la salvación. Ahora, para nosotros llegar a esa salvación, tenemos que cumplir el requisito que habla Mateo. Mateo nos dice que debemos entrar por la puerta estrecha. Durante o cuando inició la diáspora acá en Venezuela, muchas personas decidieron ir por la puerta ancha. Muchas personas se fueron del país porque la situación se puso difícil y no, ya esto es insostenible. En el camino, muchos de ellos fueron destruidos. Muchos de ellos perdieron su vida, perdieron su hogar, perdieron su familia por buscar lo más fácil, por buscar lo más cómodo. No era la voluntad de Dios que ellos se fueran, pero debido a la situación, el desconocimiento, el desespero, todas las cosas que pueden atacarnos, ¿verdad?, como seres humanos, ellos decidieron partir, ellos decidieron irse de su país. La arepa es un ejemplo. Cuando a nosotros nos dan la opción para escoger, nosotros vamos a escoger la arepa ya lista, rellena y todo. ¿Por qué? El tener los ingredientes requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo que tenemos que hacer. Y nosotros mayormente nos gusta esforzarnos. Cuando los jóvenes que están estudiando les viene un examen, siempre va a haber
el pensamiento o la opción de que estudio o me copio. ¿Verdad o mentira? Yo también fui joven. Yo también pasé por allí. Y recuerdo que tenía una compañera que siempre se sentaba detrás de mí, porque ella esperaba que yo hiciera el examen, se lo pasara y luego ella me pasaba su hoja para que también le hiciera el examen. Y así hay muchas personas que prefieren esa opción. Yo voy a hacer lo más fácil. Me voy a sentar al lado del cerebrito, me voy a sentar al lado de fulanita que me haga el examen. Y no tengo que esforzarme a estudiar. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, también tenemos este tipo de pensamientos, también tenemos este tipo de opciones. ¿Leo la Biblia o me quedo solamente con lo que predican en la iglesia? Y mayormente decimos, ay no, yo voy a hacer porque es que el pastor sabe bastante, ese me va a enseñar. Y no nos dedicamos tiempo para estudiar la palabra, para escudriñar eso que nos están dando en la iglesia. La palabra dice que van a venir muchos engañadores y que por falta de conocimiento el pueblo se muere. Entonces nosotros mayormente si actuamos así, vamos a ir por el camino ancho, ese camino que lleva a la perdición. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, decimos, ¿para qué perdonar? El único que perdona es Dios. Que se la vea con Dios. Y seguimos guardando el rencor en nuestro corazón. No nos damos cuenta que eso nos hace daños a nosotros y que vamos por ese camino ancho directo a la destrucción. Si hablamos de congregarse, ¿para qué me voy a congregar si para eso existe YouTube? Ahí estaban dando los anuncios, ¿verdad? El canal de YouTube, ahí usted puede ver la prédica desde la comodidad de su casa. Entonces, ¿para qué se va a congregar? Pero la palabra dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Discipulado. ¿Para qué me voy a discipular? Ya yo voy miércoles y domingo, con eso es suficiente. Me estoy alimentando espiritualmente. Yo no necesito otra cosa. Y la palabra nos insta que nosotros debemos seguir aprendiendo todos los días. Esto es como la medicina. Usted nunca va a dejar de estudiar. Siempre necesita estar actualizándose en las cosas. ¿Por qué? Ya se los he hablado anteriormente. La situación o la dificultad que usted esté viviendo ahorita no va a ser la misma de mañana. Usted necesita fortalecer el espíritu. Usted necesita prepararse. Jesús, a través de este versículo, nos advierte que la verdadera vida no es el camino más transitado. La prédica de hoy se llama el camino menos transitado. El camino menos transitado. Muchos pretendemos entrar por la puerta ancha, queriendo llegar al camino estrecho de la salvación. A esa puerta estrecha de la salvación. Recuerdo hace un tiempo, cuando era joven, fuimos al cine. Los cines de antes no eran como los de hoy, que tienen 1000 salas, que tienen extensos horarios, ni nada de eso. Antes había sala 1 y sala 2, en el Marqués, que era donde nosotros íbamos. Y cuando había una película de estreno, wow, eso era el boom. Y eso eran colas inmensas. Fuimos un grupo de amigos y mis hermanos, mis primos. Queríamos ver una película que estaba en estreno en ese tiempo. Fuimos un día, hicimos la cola y nada. Cuando lleguemos, agotadas las entradas. Wow. Fuimos al siguiente día y nada, agotadas las entradas. Entonces, mi brillante mente dijo, vamos a hacer algo. Vamos a comprar la entrada para la otra película y cuando estemos allá adentro nos cambiamos de sala. Yo me fui directo por el camino ancho y yo sabía que al final iba a encontrar el camino de la salvación. Ese era mi pensado. Chévere, nosotros hicimos así, compramos la entrada y tal, nos colamos y cuando estamos dentro del cine,
En vez de estar en la sala 1, entramos a la sala 2. Nos instalamos así sentaditos como están ustedes, esperando que comenzara la película. Estamos comiendo en su cotufa, hablando, y de repente llega el vigilante con una linternita. Tú. Sus tickets. Y nosotros como que, ¿qué? Esta no es la sala de ustedes. Y nosotros, qué vergüenza, nos sacaron de la sala con todo el mundo allí viéndonos. ¡Guau! Tuvimos que ir a ver la película que nos correspondía. Lo que pasa es que nosotros creemos, nos hacemos los vivos y decimos nada. Yo me la sé toda. Y Dios nos dice, no, así no es. Si tú estás caminando por el camino ancho, al final vas a conseguir la puerta ancha, pero eso te va a llevar a la destrucción, a la vida, a la muerte eterna. En cambio, si tú caminas por el camino estrecho, al final vas a conseguir esa puerta estrecha que te va a llevar a la vida eterna, que te va a llevar a la salvación. Esa es la realidad que Dios nos muestra, no la que nosotros tenemos en nuestra mente creyendo que nos las estamos comiendo. Entonces nosotros decimos, ¿verdad? Yo tengo la vista puesta en la meta. ¿Sí? Yo tengo la vista puesta en la meta. Yo voy a ser salvo por fe, yo sé que yo voy a ser salvo. Y seguimos caminando por nuestro camino ancho. Amén. Nadie dice amén. Yo soy la única pecadora. El camino más transitado es el que no requiere normas ni leyes. Usted mismo se va a hacer sus normas y sus leyes. Usted mismo va a determinar cómo quiere vivir su vida. Usted mismo va a determinar qué leyes va a cumplir y qué no. O como le dije, usted mismo se hace sus leyes, entonces cuando usted quiera, usted mismo las rompe. Ese es el camino más transitado, el más fácil. El camino más transitado es el que no requiere santidad. ¿Para qué yo voy a ser santo? Si santos son los que están allí, esos yesos que adoran en las iglesias. Yo no soy santo. El único santo aquí es Jesús. Yo no tengo por qué ser santo. El camino más transitado es el que no requiere obediencia. Yo no voy a hacer lo que me digan, porque yo hago lo que a mí me dé la gana. Porque yo tengo autonomía. Entonces, no, acá se dice, o acá se enseña, mejor dicho, lo que dice la palabra que Jesús dijo que debíamos hacer, pero usted no le da la gana de hacerlo porque usted es autónomo. El camino más transitado es el que no requiere esfuerzo. Como les dije, preferimos la arepa hecha que hacerla. El camino más transitado nos ahorra tiempo y energía. Si yo tengo, ¿verdad?, ese compañerito en el liceo que hace todo lo que yo le diga, entonces ¿para qué yo voy a estudiar? Yo no me voy a esforzar, yo voy y me copio de ese compañerito. Le paso la hojita y que él me haga la tarea, que él me haga ese examen. Eso me va a ahorrar tiempo y energía. Antes, cuando yo estudiaba, nosotros teníamos que ir a una biblioteca. No había internet, no había mucho menos computadora. Nos mandaban a investigar de la luna y nosotros teníamos que ir a una biblioteca a buscar todos los libros que pudieran hablar de la luna. Porque no era que te decían, no, mira, sí, en aquel libro, no. Te dicen, en la sección tal, usted allí busca, según la materia, no sé qué, y allí usted va a investigar. Muchos de los que estamos aquí pasaron por allí, ¿verdad? No soy la única viejita. Pero hoy día no, hoy los muchachos que tienen internet, la luna, y ahora con la inteligencia artificial, bueno, nada más usted, Géminis, dime qué es la luna, te saca todo el resumen, usted copia y pega y lo imprime, listo, ya hice la tarea, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Hace un tiempo el pastor me habló sobre Crédito Total. Él me dice, mira, ¿sabe que hay una opción así y tal para comprar? Yo intenté bajarlo por mi teléfono y no pude. Entonces él me dice, vamos a Casa Total, yo te llevo. La pastora también tuvo el mismo problema y allá se lo solucionaron.
Y yo, no, pero es que yo en moto, no, pastor, usted está loco. Yo no voy a ir en ningún moto. Total que el pastor insistió y él está trabajando en que yo domine ese miedo a andar en moto. Bueno, ni nos vamos a ir por los caminos verdes para que tú agarres confianza y todo lo demás. Eso le iba a tomar a él más tiempo del debido para llegar a ese lugar y volver a su casa, hacer las diligencias, lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, yo iba allí como las gallinas cuando están allí en el palo. Y yo recuerdo que iba con los ojos cerrados y pastor, falta mucho. Lo cierto que, bueno, hicimos la diligencia, sé que cuando venimos de regreso me dice, ahora nos vamos a ir por la autopista, porque teníamos que buscar unos medicamentos y luego era el discipulado, entonces ya se nos estaba haciendo tarde. Y nos vinimos por la autopista. Por la autopista fue mucho más rápido. Entonces, él allí pudo ahorrar tiempo. Y yo ahorré energía porque de ida iba, bueno, pues apretando. Cuando llegué aquí casi no me podía caminar porque las piernas me temblaban. Y yo no entiendo, le digo a la pastora, no entiendo cómo usted pasa todo el día montada en esa moto. En ese momentico nada más y me duele. Y el pastor me dice, es que tú estás apretando las piernas, por eso es. Y bueno, yo no, de verdad, no, yo no nací para eso. El camino más transitado es el que te dicen, no importa, déjalo así. En mi trabajo, una de las cosas que tengo que hacer o una de las responsabilidades que tengo es llenar las tarjetas de identificación de cada materia prima. Eso es un trabajo manual. Y yo estoy escribiendo toda mi cosa, cuando ya estoy terminando el último renglón, me equivoco. Tengo que volver a hacer toda la tarjeta. Pero, ay no, qué fastidio, deja eso así. Le tacho la fecha y se la coloco encima. Ya yo entregué, ¿verdad?, el trabajo. Pero entregué un trabajo mediocre. Entregué un trabajo mal hecho. Por querer hacer lo fácil. Por querer hacer lo más rápido. En estos días escuché a mi jefe que decía que ella no quiere rapidez, ella quiere eficiencia. Así igual debe ser nosotros en la congregación, como hijos de Dios. No es lo fácil. Usted debe entregarle a Dios todo con eficiencia, todo excelente, porque es para Dios. No nos dejemos llevar por esto, no importa, déjalo así. El camino más transitado es el que dice, no le hagas caso. Los adolescentes son expertos en esto. Cuando están en la adolescencia, no hay papá, no hay mamá, no hay tío, no hay nada que valga más que los amigos. Porque es que él es mi amigo, él me ama. Y su mamá y su papá le pueden decir, no hagas esto, pero el amigo va a decir, ay, no le hagas caso. Y va, y verdad, se van con el amigo, porque el amigo lo quiere más que su papá y su mamá. El camino más transitado es el que dice, no va a pasar nada. Usted fornica y no va a pasar nada. Usted adultera y no va a pasar nada. Nadie se va a enterar. ¿Qué pasó con Eva y con la serpiente? La serpiente dijo, no, tranquila, no va a pasar nada. Dios lo que pasa es que no quiere que tú seas igual que él. Y fue Eva y ¡tum!, se comió el fruto que no debía comer. ¿Por qué? No iba a pasar nada. El camino más transitado es lo cómodo para nuestra carne. Si yo puedo hacer el discipulado por Google Meet, para mí es más cómodo. No tengo que venir hasta acá todos los martes o todos los lunes. No tengo que subir el poco de escalera, sino más bien yo, mire muchachos, vamos a conectarnos por Google Meet. Chévere, relajado. Y hacemos su discipulado. Pero eso no es lo que Dios ha determinado. Y además que no se aprende igual. No tenemos el tiempo disponible igual. Cuando es por Google Meet, mayormente es 1 hora allí rapidito, tal, y muchas veces se quedan cosas que tenía que decir y no las dije. Entonces después ustedes me ven escribiéndole a los muchachos por el grupo, mire, faltó esto, mire, pasó aquello. O se me olvidó preguntarle a alguien, o no me dio tiempo de orar y todo ese tipo de cosas.
perdemos la vista hacia la meta. Porque es que estamos cansados ya de orar y no se da nada. Ya yo estoy cansada de orar por el italiano. Yo voy a dejar las cosas así, que sea lo que sea, el que venga y ya, listo. ¿Por qué? Perdí la vista de la meta. Le voy a contar algo para que se rían. Y también para que vean que el mundo espiritual es real y que los demonios están atentos a lo que uno hace o lo que uno dice o lo que uno piensa. Hace tiempo yo vivía en Guaycoco y cuando salía del trabajo teníamos que irnos rápido a la casa porque se hacía cola. Entonces, para que no nos agarrara esa cola esperando el transporte, apenas yo salía del trabajo, mi mamá y mi hija ya me estaban esperando y listo, bajamos. Cuando llego a la casa, mi mamá me dice, allí Gerardo te dejó una manga. Gerardo es el hermano del pastor. Me había traído una manga así grandota y yo, ay, me la voy a llevar para comerla cuando llegue. Entonces entro a la cocina y saco un cuchillo. Cuando vengo saliendo de la cocina, mi hija me dice, mamá, ¿y ese cuchillo? Y digo, el que se me atraviese lo pico. Yo agarro y meto el cuchillo en una Biblia que me habían regalado, de tapadura bien bonita. Lo metí allí porque como lo iba a tener en la cartera, por si acaso no se me fuera a romper la cartera o algo. Y bajamos. Yo dejo a mi mamá y a mi hija en la parada y fui a comprar unas cosas que necesitaba. Compré todo lo demás, no sé qué, le di la vuelta al centro comercial. Cuando voy subiendo hacia la parada, veo que viene un muchacho riéndose conmigo. Pero yo me quedo así, pero es que este muchacho yo no lo conozco. Yo vengo con mi cartera así y veo, y había mucha gente porque a esa hora se hacen muchas colas de que si para Mariche, Guaycoco, todo eso. Cuando el muchacho se acerca más, me saca una pistola y me dice, dame el teléfono. Y yo empiezo a forcejear, pero es que yo no tengo teléfono. Y el muchacho, que me deje el teléfono. Y yo no tengo teléfono. Y forcejeando con él, él tanto dio y me arrancó la cartera. Entonces, se monta en una moto y yo, me quedé así fría. Yo, bueno, ni modo. Sigo caminando. Llego a la parada y mi mamá dice, ¿qué te pasó? Mamá, me acaban de robar. Cuando hago así, el teléfono lo tenía aquí en el bolsillo. Y yo, mira, que él me pidió el teléfono y el teléfono aquí. Se me llevó la cartera con todo lo que había comprado, con todo lo que tenía en mis papeles, las tarjetas. En ese tiempo había hasta chequera todavía, yo con todo eso allí. Versia, le echamos. Cuando llego a la casa, empiezo a llamar al banco y todo lo demás para bloquear y todas esas cosas. Y de repente me acuerdo, mamá, el cuchillo. Y mi hija, bueno, tú no habías dicho que el que se te atravesara lo ibas a picar. Y yo, mira, más nunca, no se juegue con eso. No lo puedo decir por juego, pero allí están los demonios y dicen, bueno, sí, vamos a ver. Y yo después decía, se me imagino ese muchacho cuando empezó a sacar las cosas. Bueno, y esta cristiana con una Biblia y con un cuchillo adentro, ¿qué es eso? Mira, una cosa de verdad loca. Pero nosotros puede pasar así porque nos desenfocamos. Y yo dije, nada, ese muchacho debe estar diciendo que ¿dónde me metí yo? Y después yo decía, bueno, a lo mejor cuando vea la Biblia se convierte y no sé qué, porque fue algo de verdad loco. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros nos desenfocamos. Vamos a perder la vista y vamos al camino ancho en busca de la destrucción y no la bendición. Deuteronomio 30, del 15 al 20. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán.
El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos en el camino correcto, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda y que no tomemos atajos, porque los atajos nos van a llevar a la destrucción en vez de la bendición. Jesús nos muestra que realmente nosotros tenemos el libre albedrío. Él nos dice allí, ¿verdad? Tienen a escoger esto o esto, pero Él nos aconseja que sigamos el camino angosto, que sigamos ese camino correcto. Es decir, tenemos dos opciones. La vida eterna, que requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Que requiere de que nosotros soltemos todo ese peso, todos esos apegos, todas esas cosas materiales. Al inicio, ¿verdad? Les dije de la puerta ancha y la puerta angosta. Esas ciudades, cuando cerraban su puerta principal, solamente usted podía entrar solo y de lado. Entonces, el obtener la vida eterna requiere que nosotros soltemos todo ese peso, todos esos apegos, todas esas cosas materiales. El miércoles les hablé también de esto, ¿verdad? Yo confío en que usted llegó a su casa y comenzó a hacer esa lista de lo que está haciendo desviar su mirada de Jesús. Y en base a eso ahora usted va a empezar a soltar todo eso para que cuando vaya a entrar por la puerta estrecha no le sea impedimento. La vida eterna requiere de oración. Necesitamos mantener una comunión constante con Jesús. Necesitamos mantener esa relación a través de la oración. A través de la oración usted va a poder descargarse y va a poder llenarse nuevamente del Espíritu Santo para combatir cada una de esas acechanzas que puedan venir con el fin de desviarlo y destruirlo, llevarlo a ese camino ancho, a ese camino fácil. La vida eterna requiere de congregarse. La palabra dice que cuando estamos unidos todos como hermanos, es de beneficio para todos nosotros. Eso nos va a ayudar a unirnos más como familia, nos vamos a alimentar nuestro espíritu y vamos a poder tener ese gozo que necesitamos para el resto de la semana. Requiere de vivir en santidad. No es solamente decir, sí, soy cristiano. Necesito que mis acciones vayan acorde con lo que estoy hablando, con lo que estoy profesando, con lo que estoy creyendo. Requiere de perdonar y amar, hacer sacrificios, hacer cosas que no nos gustan, hacer cosas que no nos agradan tal vez, pero son mandadas por Dios para bendecir nuestra vida y bendecir la vida de las demás personas. Y nos ayuda a mantenernos con nuestros ojos puestos en la meta, en ese gran galardón que el Señor quiere darnos. En cambio, la otra opción es el de la perdición, que consta de que vengas cuando tengas tiempo. El Señor sabe que tú tienes que hacer tus cosas. Busca primero lo tuyo. Después, cuando te sobre tiempo, usted hace lo que tiene que hacer de la iglesia. Jesús te ama como tú eres. Él te va a entender tranquila o tranquilo. Hay gente que dice, eso es religiosidad, eso es fanatismo. Recuerdo que hace tiempo uno de mis hermanos nos invitó a la playa y mi mamá le dice, no, Ninosca no puede ir porque tiene que ir a la iglesia. Y saltó mi cuñada por allá, ay, pero por un día que falte a la iglesia no va a pasar nada. Eso ya es fanatismo. Mi mamá me lo dijo y yo respiré
Y le digo, ajá, y no es fanatismo beber todos los fines de semana, porque ella no puede estar sin tomar. Entonces, así como ella no puede estar sin tomar, yo no puedo estar sin ir a la iglesia. Porque si a eso ella la llena, si a eso ella la satisface, a mí me satisface ir a la iglesia. Estar allí unidos como lo dice la palabra, como hermanos, para fortalecernos espiritualmente. Entonces yo pensaba, la gente le dice a uno religioso, le dice fanático, ¿por qué va miércoles, domingo? Bueno, todos los días tengo algo que hacer en la iglesia. Pero no ven que ellos son fanáticos también del aguardiente, por ejemplo. Hay gente que es fanática de los juegos de azar, pero eso sí está bien, eso es normal. Eso es ir por el camino ancho. Los que te dicen que no peques son los primeros que lo hacen. Esa es una de las cosas que también muchas veces nos van a decir. ¿Tú crees que el pastor no peca? Bueno, y usted le va a decir como la canción, es su problema, no es mi problema. Porque la salvación es individual. Cada quien va a dar cuentas de lo que hace. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la palabra, por lo que está allí escrito, creyendo que eso es de parte de Dios y es lo que Dios ha determinado para que nuestra vida pueda ser bendecida. No podemos dejar de llevarnos por lo que digan los demás o por lo que hagan el común. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros tenemos una lucha interna, una lucha constante, en el que pretendemos decidir cómo va a ser el camino que vamos a caminar con Jesús. Nosotros vamos a escoger si el camino lo quiero con flores, si el camino lo quiero con piedritas, si el camino lo quiero con tierra o con asfalto. Yo voy a escoger según mi comodidad cómo voy a servirle a Jesús, cómo voy a obedecer a Jesús. Y es por eso que Proverbios nos dice, según mi camino voy derechito, pero el final es la puerta ancha que me va a llevar a la destrucción. La realidad de Jesús es que el camino menos transitado es porque es difícil, es porque es complicado. Y por eso Él dice allí en Mateo que pocos van a entrar. Si usted ha viajado hacia el oriente, hoy día hay autopista, pero siguen existiendo lo que llamamos la carretera vieja o esos caminos verdes. Esa carretera, como no es tan transitada, está así. Tiene una carretera bastante complicada, tiene muchas grietas, tiene muchos huecos, no tiene iluminación, el monte se la está comiendo y cuando las personas viajan por allí deben de andar con cuidado, deben de andar sin mucha velocidad, porque en cualquier momento se consiguen un hueco, una grieta. Hay tramos muy oscuros donde no se ve muy bien, entonces no puede ir a alta velocidad. Y corre el riesgo, ¿verdad?, de que salgan personas malintencionadas a querer robarlos. Mi hermano viajaba mucho a Oriente por esa vía y últimamente ha decidido viajar de día. Él viajaba de noche. Pero después de tantas cosas que han sucedido en esas carreteras, él decidió que ahora viaja, cuando va es en el día, para no correr tanto riesgo. Y además que en el día se ayuda para ver mejor los huecos y todas esas trabas que pueda tener allí. El camino menos transitado muchas veces puede tener lluvias intensas donde se llenan de lodo, que pueden ser, ¿verdad?, esas tribulaciones, esas situaciones difíciles que nosotros como cristianos decimos, wow, Señor, ¿hasta cuándo?
otra vez. Cuando no he salido de una y ya entro en otra. Esas son esas lluvias constantes que pueden venir a nuestra vida. Pero el Señor quiere que nosotros seamos permanentes, que resistamos, que seamos valientes para andar por ese camino, creyendo, ¿verdad? Y teniendo claro que ese camino nos va a llevar a la salvación. En este camino pasamos por muchas temporadas. Temporadas de frío, temporadas de calor, temporadas de primaveras, donde hay muchas flores, pero eso es un círculo. Nuevamente viene el calor, el frío y así. Hay una alabanza que cantamos aquí que dice, danzando en cada temporada. Jesús quiere que nosotros dancemos en cada una de esas temporadas, pero que no nos desviemos de ese camino estrecho. En esa temporada usted alabe al Señor, usted glorifique al Señor, usted esfuércese por seguir caminando en ese camino estrecho que lo va a llevar a la salvación. El camino menos transitado es como hacer el desayuno en casa. Muchas veces no queremos porque nos da fastidio. Otra vez voy a tener que hacer la arepita, la masa, ay no. Pero luego nos va a dar una satisfacción, que es lo que decía Lenis. Voy a comer lo que me guste, voy a comer la cantidad que quiera. En cambio, si nosotros vamos a comer en la calle o preferimos, ¿verdad?, la arepa lista que nos traigan, vamos a correr el riesgo de que no nos guste. Vamos a correr el riesgo de que no nos llene. Vamos a correr el riesgo de que gastamos mucho dinero en ese desayuno hecho por otro. Y es allí la gran diferencia. Y por eso el Señor dice que requiere un esfuerzo. Necesitamos hacer el esfuerzo cada día por caminar el camino angosto. Jesús dice que Él es el pan de vida. Jesús es la vida. Y Él quiere que nosotros decidamos escoger bien, que podamos caminar siempre por ese camino angosto que nos va a llevar a la puerta correcta, a esa puerta de salvación. La puerta estrecha es una reflexión bíblica sobre la decisión diaria de elegir el amor, la verdad y el esfuerzo sobre la comodidad. Independientemente de que usted lo vea más fácil, de que usted lo vea más bonito, usted tiene que primero visualizar si eso lo va a llevar al camino correcto. No todo lo que llega a nuestra vida es una bendición de Dios. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. En una oportunidad recuerdo una señora estaba orando, ay, que quiero un televisor, Señor, necesito un televisor. Y se jugó un numerito y salió el numerito que ella jugó. Porque, viste, Dios me escuchó el día, Él sabía que yo quería un televisor. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? ¿Eso es el camino ancho o el camino estrecho? ¿Qué creen ustedes? El camino ancho, pero yo estaba orando por eso y Dios me dio el televisor. Para nosotros poder caminar por el camino menos transitado, debemos hacer lo correcto en todo tiempo. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios no le gusta, ¿verdad?, eso de los juegos de azar, ni mucho menos. Entonces tenemos que escudriñar si eso realmente viene de parte de Dios o no, si es su voluntad o no. No podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios ha mandado. Debemos estar preparados agradando a Dios en todo momento. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras intenciones deben ser intachables. Hoy les voy a compartir una carta de una católica que encontró la salvación, que encontró
a Jesús, encontró la verdad. Alrededor del 2008, comencé a notar señales de muchos desastres, incluyendo terremotos y cambio climático, en todo el mundo con más frecuencia. Había escuchado que tales desastres estaban profetizados en la Biblia como señales de los últimos días. Pensé con seriedad acerca de mi vida y la salvación. Y llegué a la conclusión de que como no conocía a Dios ni su voluntad y no estaba llevando una vida que sigue a Dios, no podría ir al cielo. Mi búsqueda de Dios y la verdad comenzó. Empecé a consultar videos en internet. Visitaba librerías y me quedaba en la sección de religión durante horas. Me uní a un club católico de mi campus, hacía toda clase de preguntas al líder del club y leía folletos que los miembros de diferentes iglesias dejaban en mi puerta. Esta mujer estaba por el camino ancho, buscando, ¿verdad?, lo fácil, el internet y todo lo demás. Sin embargo, nada de lo que veía, leía o escuchaba saciaba mi sed. Todas las fuentes estaban basadas en opiniones y experiencias de la gente. ¿Cómo podía saber si era verdad? Sedienta de la verdad, decidí ir directamente a la palabra de Dios. Aquí empezó su transformación. Y empecé a leer la Biblia, comenzando desde el libro de Génesis. Me di cuenta de que Dios se refirió a sí mismo como hagamos y nuestra. Miré fijamente la página preguntándome con quién estaba hablando Dios. Supuse que quizás era un error tipográfico de mi Biblia y continué leyendo. Entonces, cuando llegué a Mateo 7:13, mis ojos se quedaron fijos en la página. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Continué leyendo una y otra vez los versículos. Todo lo que había escuchado sobre Dios y aprendido en la iglesia durante toda mi vida era una mentira. ¿Por qué los sacerdotes dicen que todos irán al cielo? Incluso los que no creen en Dios. ¿Por qué todos esos libros y folletos religiosos dicen que mientras crea, seré salva? ¿Por qué mis amigos se jactan y dicen confiadamente, mientras seas una buena persona, puedes ir al cielo? Parecía que casi todos irían al cielo. Todas esas instrucciones no concordaban con la palabra de Jesús en la Biblia, que dice que solo pocos entran en el camino de la vida. Desde ese momento decidí que tenía que convertirme en uno de esos pocos. Esta mujer decidió caminar el camino estrecho. Unos días después asistí a una feria de club en mi universidad y me acerqué a la mesa del club de estudio de una iglesia protestante. Pregunté sobre los horarios de reunión de su club para poder asistir al estudio bíblico. Una semana después de ello, vi un folleto en el estacionamiento promocionando el club de estudio bíblico Elohim. Los horarios de reunión estaban en el folleto y podían asistir a las reuniones porque ninguna interfería con mi horario de clase. Al principio estaba sorprendida de ver lo amable que eran los miembros del club. Pensé, ¿realmente hay un grupo de personas tan amables en este mundo? El cambio, ¿verdad?, que Jesús hace en nuestra vida para bendecir a otras personas. Los estudios bíblicos eran sorprendentes, incluso después de que las reuniones habían terminado y todos los estudiantes se habían ido, yo me quedaba atrás con unos cuantos miembros en el recibidor haciendo preguntas y preguntando y continuaba estudiando hasta muy tarde. Ella no se quedó solamente con lo que le decían. Miembros me invitaron a la iglesia del día de reposo. Una vez más fui recibida por esos rostros sonrientes y brillantes
y estaba feliz de reconocer a muchos de los miembros del club. Después de confirmar las profecías más seguras de la Biblia acerca de Cristo en su segunda venida, recibí una nueva vida ese mismo día. Lloré agradecida por haber encontrado a Dios, que vino a esta tierra durante mi vida para salvarnos. Esa noche fui a visitar a mi mamá. Mi mamá me miró atentamente, sabiendo que yo era muy escéptica y obstinada, y que no aceptaría algo sin pruebas ni evidencia. 2 semanas después vino a Sion y estudió la verdad y también recibió una nueva vida. 1 año después visitamos Corea. Mientras continuaba estudiando y creciendo en la fe, no podía evitar predicar a cualquiera que encontrara. El campus siempre estaba lleno de estudiantes para predicar, así que entre clases les predicaba todo lo que quería. Una noche, cuando dejaba la sala de computación, casi a medianoche, vi a un estudiante trabajando en la sala. Comencé a caminar pensando, es muy tarde, probablemente no escuche. Continué caminando, pero entonces pensé, ¿y si es mi hermana? Volteé y me acerqué a ella para predicarle la verdad. Aunque la sala estaba cerrando y nos teníamos que ir, ella continuó pidiéndome que le mostrara un versículo más. Fascinada por las palabras de la verdad, el día de reposo siguiente visitó Sion y también comenzó una nueva vida. En otra ocasión, hubo otra feria de la universidad para club. Estábamos promoviendo el club de estudio. Un estudiante se detuvo en nuestra caseta, muy nervioso, diciendo que era nuevo y que estaba perdido. Después de ayudarlo, dándole indicaciones, la invitamos a las reuniones del club y también se convirtió en nuestra familia celestial. Muchas almas vinieron corriendo a Sion después de graduarme de la universidad y comenzar a trabajar a tiempo completo. Continué participando en la obra del Evangelio de muchas maneras por la gracia de Dios y he estado recorriendo el camino de la fe hasta hoy. Cada vez que leo Mateo 7:13, lágrimas aparecen en mis ojos. Este es el versículo mediante el cual comenzó mi vida de la fe, llena de bendiciones, y encontré a mi verdadero Salvador. Doy toda gratitud y alabanza al Padre por responder mi oración, al guiarme por el camino de la puerta estrecha de la vida. Aunque no soy digna, Dios extendió sus manos de misericordia y me ha guiado desde entonces. Continuaré esforzándome para agradar al Padre y entrar por la puerta estrecha. Cuando yo leí esto, yo, wow, Dios lo sigue haciendo. Personas que creían tener la verdad, pero al relacionarse con el manual, pudieron conocer la verdadera salvación, pudieron conocer el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de ellos. Y decidió caminar por esa puerta estrecha. Se determinó ser uno de esos pocos que iba a entrar por esa puerta estrecha. Y esto nos demuestra que la fe verdadera requiere de esfuerzo, requiere de humildad y decisiones constantes. Decisiones que tal vez para el común no van a ser lógicas, no van a ser normales. Fíjense que ella decía que todos sus amigos, tú lo que tienes es que ser buena. Y con eso vas a entrar al cielo. Pero la palabra nos enseña que la fe sin obra es muerta. Que si no escudriñamos, si no conocemos, vamos a estar creyendo que vamos en el camino estrecho cuando en realidad estamos caminando en ese camino ancho. Cuando decimos yo soy salva por fe, tenemos que escudriñar nuestra vida, porque la fe sin obra es muerta.
no quiera ser uno más del montón, quiera ser un hijo de Dios. Que constantemente usted pueda ser un hijo de Dios, que realmente su convicción le dicte, sí, soy salvo, porque está seguro de que todas sus obras están acorde con lo que la palabra ha establecido. El camino menos transitado requiere de decisión personal. Esta mujer tomó la decisión de ser uno de los pocos que iba a entrar. Es una decisión personal en donde usted debe tener un arrepentimiento genuino y seguir a Cristo, no solamente caminar en la multitud, no es solamente estar aquí, es obedecer constantemente su palabra, es crecer constantemente en su palabra. Que el ministerio o la labor que Dios le ha colocado, usted la haga de manera genuina. El caminar en ese camino menos transitado requiere de un esfuerzo. Lucas 13, 24 dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Nosotros debemos resistir el pecado, debemos resistir las tentaciones. Y eso solamente lo vamos a lograr agarrados de la mano de Jesús, obedeciendo lo que Él ha establecido. No caminando a nuestra manera, no haciendo las cosas según nuestro camino, no saltándonos cosas que debemos hacer, no buscando esos caminos verdes por ahorrar tiempo o ahorrar energía. Es, como les dije, una lucha interna, una lucha constante. Pero si seguimos obedeciendo, seguimos soltando todas esas cosas que por naturaleza tenemos, seguimos evitando esas situaciones donde sabemos que estamos propensos a caer, vamos a poder salir airosos. Vamos a esforzarnos cada día por agradar a Dios. El camino menos transitado requiere de despojarnos de todo peso, tanto material como humano. Despojarnos de todo aquello que usted sabe que está haciendo interferencia para hacer la voluntad de Dios. Que usted sabe que está haciendo interferencia para obedecer como Dios lo ha establecido. El camino menos transitado es estar alertas. Hace unos días les di una prédica, ¿verdad?, donde debíamos estar alerta. Utilizar todas las herramientas, toda la armadura que Dios nos ha colocado. Porque debemos estar alerta contra las acechanzas del enemigo, contra esos dardos que él constantemente va a querer lanzarnos para hacernos desviar del camino estrecho. El camino menos transitado es hacer la voluntad de Dios. Lucas 13:25 dice así: cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Muchas veces podemos estar como yo les dije. Yo compré la entrada para una película y luego me desvié a la otra sala. Y va a pasar esto. El Señor te va a decir: hey, yo no te conozco. Es como si a mí me dan un cheque con la fecha para cobrar el día lunes 13 de abril. Me dice: mira, este cheque debes de cobrarlo el lunes 13. Pero yo llego al banco el lunes a las 3:30 o pasadas las 3:30. ¿Qué va a pasar allí? No voy a poder cobrar el cheque, porque el vigilante va a colocar el cartelito que dice cerrado. Y yo voy a empezar a tocar: hey, señor, tengo un cheque que debo cobrar hoy.
El Señor le va a decir, señora, ya cerramos. Señor, pero es que este cheque es de este banco. Necesito cobrarlo hoy. Señora, está cerrado. Así igual nos dice Jesús. Lucas 13, 26 y 27. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Y él les responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. No podemos pretender recibir la salvación haciendo las cosas a nuestra manera, caminando en ese camino ancho. El caminar en el camino menos transitado requiere de justicia antes que lo superficial. Y esto me pegó bastante porque hay muchas cosas que todavía debo trabajar. Hay muchas cosas que todavía necesito que el Señor transforme. Y yo sé que muchos pudieran estar pasando por lo mismo. Debemos ser transformados de corazón y no solo de conducta externa. Ejemplo, si yo tengo una quinta, usted ve en mi casa la fachada muy bonita, bien con piedritas y todo lo demás, tiene unos pinos afuera, ¡guau! Tremenda quinta, ¿verdad? Pero cuando usted abre la puerta, es algo totalmente distinto. Es un galpón donde nosotros acondicionamos el espacio para poder habitar allí. Entonces, usted va a decir, pero esta me dijo que tenía una quinta, pero por dentro, nada que ver. Así pasa con nosotros. Nosotros externamente podemos decir amar a todos, pero por dentro estamos que queremos desaparecer a la persona. Cuando yo leí esto, yo, wow, aún necesito trabajar, aún necesito moldear o enderezar ese camino donde el Señor me mandó a caminar. Porque no es solamente lo externo, Dios conoce nuestro interior. Dios sabe lo que está fallando en nosotros. Y Él quiere que seamos transformados completamente. Sobre todo de nuestro corazón. Que no finjamos amar. Que ese amor sea genuino. Porque podemos decir, sí, yo amo, pero en realidad no lo estamos haciendo. Y el Señor allí va a decir, usted está caminando por el camino ancho. Usted no ha entendido todavía cómo es la cosa. Procuremos vivir la fe con alegría y optimismo, dejándonos llevar por la voluntad de Dios y no por los afanes de este mundo. No queramos hacer las cosas a nuestra manera. Debemos hacerlas a la manera de Jesús. En todo, mis hermanos, en todos los ámbitos. No caigamos en esa religiosidad. No caigamos en ser como esos fariseos que decían, ¿verdad?, obedecer las leyes, pero en realidad están muy alejados de hacer la voluntad de Dios. Isaías 59, del 7 al 8. Sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Levante su mano si usted le cae mal a alguien. Dios va a bendecir su vida. Tenemos que ser sinceros. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios fue quien nos creó. A Él no lo podemos engañar. Todavía, como le dije, hay cosas que tengo que trabajar. Dios sabe que
he cambiado bastante, pero aún hay cosas que, wow, necesito ser transformada más por Jesús. Si quiero entrar a esa puerta angosta, a esa puerta que me lleva a la salvación. No es solamente decirlo. Y por eso Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aún tenemos muchos pensamientos negativos, aún tenemos muchas cosas que humanamente no queremos soltar. Y eso no nos da paz, porque cuando leemos esto decimos, wow, yo creía, por fe, creía que era salva, pero mis acciones no están acorde con lo que el Señor ha determinado para obtener esa salvación. Esto significa que el camino espacioso hacia la destrucción no es solamente para las personas que son obvios, ¿verdad?, en lo que están haciendo mal, porque somos de eso de que, wow, no, ese es un pecador, mira cómo está robando, mira cómo está estafando, mira cómo está, y nos jactamos y decimos, no, mira, o sea, por Dios, ese no va a ir al cielo. Pero nosotros estamos guardando el rencor, nosotros estamos sintiendo desprecio por alguna persona, nosotros no queremos perdonar. Nosotros estamos llenos de amargura, pero decimos, yo soy salvo por fe. Hay que trabajar, hay que escudriñar la vida de cada uno de nosotros y no jactarnos como esas personas que dicen, sí, yo obedezco a Dios, yo miércoles y domingo constantemente estoy congregándome. Su palabra dice que debo congregarme y yo me estoy congregando. Pero estoy en fornicación, soy adúltera, me masturbo, pero yo soy salvo por fe. ¿Sí? Eso es caminar por el camino ancho creyendo que vamos a entrar por la puerta estrecha. Nos jactamos, ¿verdad? Y decimos, sí, yo estoy haciendo lo bueno, porque ya no digo grosería, porque ya no me emborracho, porque ya no soy chismosa. Y eso puede ser algo normal para la sociedad, pero nosotros no podemos vivir según la sociedad. Nosotros tenemos que vivir según Cristo, según lo que Él ha determinado. Y tal vez no estamos robando, tal vez no hemos matado a nadie, pero estamos haciendo cosas, pecados ocultos que tenemos, que nos van a llevar igualmente a la destrucción. Hemos conocido, ¿verdad?, que pecado es pecado. No importa que sea una mentira, no importa que sea un robo, pecado es pecado. Si usted está guardando cosas dentro que sabe que no son del agrado de Jesús, usted tiene que trabajar, tiene que pedirle la ayuda al Señor y decidir, como aquella mujer, ¿verdad?, ser uno de los pocos que entre por esa puerta estrecha. Determínese ser uno de esos pocos que entre por esa puerta estrecha. Seguir su camino angosto es un gran desafío y requiere estar dispuesto a sufrir. Sin embargo, el Señor nos dice, tome mi yugo que es fácil y ligero. Y Él es bastante razonable y lo que nos está pidiendo que hagamos no es una carga, es algo que nos va a dar bendición, es algo que nos va a dar salvación. Lo bueno de todo esto es que aún tenemos tiempo para revertir esa situación que tengamos. Una cosa es que yo tenga más afinidad con una persona que con otra. Y otra cosa es que yo no soporte ni siquiera escuchar a esa persona. Allí hay algo mal y tenemos que trabajarlo. La elección es personal y diaria. Jesús es la única puerta que lleva a la salvación. Debemos decidir entre seguir la corriente del mundo
o seguir a Cristo. Es decir, el camino angosto o el camino ancho. Usted decide. Ya el Señor nos ha instruido, nos ha guiado y nos ha mostrado esa verdad. Ahora queda parte de nosotros decir, wow, realmente aún necesito conocer más a Jesús. Realmente necesito sincerarme más con Jesús, porque ya Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Ahora es parte de nosotros sincerarnos. Si realmente estoy caminando por ese camino estrecho o sigo con esa fachada, creyendo o haciendo creer que estoy en el camino correcto. Pero eso no me va a llevar a la salvación, sino a la destrucción. Como dijo en Deuteronomio, al cielo y a la tierra pongo por testigo que te he enseñado, que te he instruido y te he aconsejado que escojas la vida. Ya queda de parte de nosotros.